Bueno, tremendo tema este, Sin Permiso, de Ariana Vega. Con este tema iniciamos nuestra edición del día de hoy, en horario de la tarde de Venezuela, siempre Venezuela, como siempre, llevándoles a ustedes con mucho cariño noticias, comentarios, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho de todo el mundo. Lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto a través del 1160M Radio San José de Cúcuta, generando para otras emisoras que están también involucradas en nuestra cadena. Buenas tardes, Nancy. Buenas tardes. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Ay, bendecida, mi amor. Muy buenas tardes, Alan. Buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí en este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con Radio Delfín 1060 AM y La Voz del Río Arauca 1110 AM. Saludar en Control Master a Alex Meneses, a Robinson Cárdenas, a Roberto Alexis Rojas, Gabriela Parra, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, la noticia que al parecer muchos esperaban se está formalizando según algunos medios. Hay que confirmar esto, hay que agregarle una doble confirmación, pero la primera nota que revienta en redes sociales en este momento es la presunta muerte de Raúl Castro. Varios días después, según algunos afirman, Raúl Castro, él hasta hace poco presidente cubano y último de la dinastía de los Castro en el poder, habría fallecido según las autoridades cubanas el día de hoy, y esto tiene pues un impacto bastante serio en el tema de la política venezolana. Vamos a tratar de ver cómo se analiza esto, pero ciertamente este es el anuncio que viene rodando a través de redes sociales. Y en otro orden informativo, presos de Guanare se quedan sin sus pertenencias tras las requisas de la Guardia Nacional. Pues 280 presos de la Comandancia General de la Policía Portuguesa en Guanare terminaron sin sus pocas pertenencias luego de estas requisas ejecutadas por los funcionarios de la Guardia Nacional. Así lo ha venido denunciando el Observatorio Venezolano de Prisiones el día de hoy, y hacen referencia al engaño de la población penal por parte de las autoridades. A pesar del mal estado de los objetos, pues aseguran que se fueron llevadas sus colchonetas, sus ventiladores y hasta la comida que sus familiares les habían ingresado. Bueno, y hoy Argentina anunció formalmente que va a producir 3 millones de dosis de Sputnik 5 este mes. Así lo dijo el gobierno argentino. Pero el doctor Alejandro Crespo, colaborador nuestro en redes sociales, nos ha recordado que el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela dijo el 11 de septiembre del año pasado que Mibio produciría la Sputnik en Venezuela. Han pasado 11 meses y no ha salido ni una sola vacuna Sputnik en Venezuela. Hay 600.000 venezolanos esperando la segunda dosis de esta vacuna y hasta ahora no hay ninguna respuesta por parte del gobierno de facto sobre la situación de los venezolanos que están perdiendo el ciclo de vacuna, porque hay algunos que tienen más de 90 días a la fecha sin haber recibido la segunda dosis. Sabemos que el 8 de agosto se van a realizar esas primarias, y ante eso pues ha salido a hablar el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Ha advertido el día de hoy en horas de la tarde que podría producirse un acto de sabotaje en las elecciones primarias que se celebrarán y que celebrará el PSUV este próximo domingo para elegir a sus candidatos a esos comicios regionales y municipales que se van a realizar el 21 de noviembre. Estamos previendo cualquier tipo de situación de esta naturaleza, de sabotaje, de actos de terrorismo de derecha, pues estaría muy interesado en que fracasaran estas elecciones del 8 de agosto, porque ellos no son capaces de hacer una elección ni siquiera medio parecida para elegir a sus candidatos. Esto es lo que ha venido advirtiendo en el día de hoy Diosdado Cabello.
Mire, el único acto de sabotaje que va a haber para esas elecciones, señor Diosdado Cabello, es la baja asistencia que ustedes van a tener en ese proceso. Les aseguro que no va a llegar ni al 3% del padrón electoral en Venezuela. Así que prepárese, porque ese va a ser el único acto de sabotaje que va a ver usted ese día en el proceso electoral interno del PSUV. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Transmitido por Radio San José de Cúcuta, 1160 amplitud modulada. La voz de la Gran Colombia, 1400 amplitud modulada. La voz de Río Arauca, 1110 amplitud modulada. Radio Delfín 1060, amplitud modulada en Riohacha, capital de La Guajira, enlazada con Aruba Estéreo 91.5, frecuencia modulada. Un saludo, por supuesto, a mis buenos amigos Alan Peralta, Nancy Pacheco, Gabriela Parra y a ese gran y extraordinario equipo de producción en tan prestigiosa emisora. Falleció por COVID-19 Giovanni Cerón Sánchez, exalcalde encargado de Albania en La Guajira. Caribe Cesar en deporte, escogidos nuevos talentos para las selecciones de diferentes disciplinas en el Cesar. Aforo del Congreso será del 50% y con alternancia. Crítica situación en Barranca, La Guajira, por falta de combustible en las estaciones de servicio. Una gran preocupación se encuentra la comunidad de la ciudad de Barranca debido a la falta de combustible gasolina que vive actualmente el municipio. Al parecer, las 8 estaciones de gasolina que están debidamente acreditadas no tienen ACPM ni gasolina, mientras que el poco combustible que se encuentra está siendo comercializado, escucha bien Alan, Nancy, Gabriela, en 25.000 pesos el galón. Los habitantes y propietarios de vehículos solicitaron a las autoridades tomar los correctivos necesarios para buscarle solución a esta grave problemática que poco a poco está causando traumatismos en la comunidad, sobre todo con los transportadores, los taxis, los carros, las motos, los mototaxis y por supuesto el transporte colectivo, ya que es difícil la situación para salir del municipio hacia la capital Riohacha o hacia la frontera colombo-venezolana. Alcalde de Villanueva aclaró por qué se cambió el nombre de Villa Lucila a Mañanitas de Invierno y es una polémica que hay en Villanueva. Agencia Nacional en La Guajira de Seguridad invertirá más de 1.400.000 millones en zonas seguras en Riohacha, capital de La Guajira. Concejal Roberto Carvajalino en contra de la mesa directiva por sesiones virtuales. Equipo jurídico de Juan José Robles solicitará al Consejo de Estado aclaración del fallo. Capturado por herir con arma blanca ciudadano al que atracó. Al gobierno nacional le ha faltado planificación y coordinación para cumplirle a las comunidades indígenas guayú. El gobierno nacional periódicamente viene presentando informes sobre sus ejecuciones en el marco del cumplimiento de la sentencia T-302 del 2017, debidamente autorizada por la Corte Constitucional, la Veeduría Ciudadana como organismo de la sociedad civil, que han tenido acceso a los expedientes de la misma y se encuentra en el proceso de verificación la información encontrada en las rendiciones de las cuentas, en donde se relacionan numerosas obras y acciones, algunas de ellas sin ejecutar o se encuentran paralizadas. Riohacha, capital de La Guajira, entre los municipios de Colombia que estarían bajo el nivel del mar en el 2050. Alcalde de San Juan del Cesar monitorea obras de construcción en el Parque El Cacique. Rafa Manjarré fue dado de alta tras superar el COVID-19. Jorge Celedón, cantante de vallenato, presentó su video de su nueva canción Otra vez llorar, escrita por Atahualpa Vivero. Autoridades asistieron a mesa técnica para el retorno seguro a clases en Barranca, La Guajira. Surge voluntad política entre el departamento y administración de Maicao para intervenir el estadio Hernando Urrea. Autoridades velan para combatir delincuencia en Hato Nuevo. Autoridades militares y policiales desbloquearon la vía férrea del Cerrejón que estaba tomada por los ex empleados. Equipo Guajiro golea 4-0 al conjunto barranquillero en debut de Primera C. Gobernación de la Costa Atlántica ya incluyó en la ruta del girasol a 6 municipios: Malambo, Suán, Juan de Acosta, Ponedera, Candelaria y Usuacurí. Están en su orden, son los municipios que vienen en la ruta turística.
En el Caribe, ciudadanía pide soluciones a las telarañas de cable. Secretaría de Control Urbano y Espacio Público dijo que están delimitando zonas en la ciudad para generar mejores condiciones frente al tema. Expertos en Colombia recomiendan que las gestantes accedan a la vacuna. Se les recuerda también a todas las migrantes venezolanas que están a la orden en todas las EPS y hospitales de toda Colombia. Sin tener EPS o seguridad social deben irse a vacunar. Ministerio niega decreto de toque de queda para no vacunados en Sucre. Productos en exportaciones de la costa atlántica ganan espacio en el mercado de los Estados Unidos. Uribismo insiste en reducir las curules en el Congreso. Puentes de corredor universitario deben ser intervenidas por puerto. Andy Atlántico lo dijo muy claro, industria local crece por encima del promedio nacional. Llamado a agilizar la licitación de la APP del Río Magdalena. Desplazamientos graves con las disidencias de la FARC, que es el actor determinante en las disputas territoriales. 6 mujeres sueñan con ser señoritas región Caribe. Festival Pedazo de Acordeón tiene nuevos reyes. Injusta decisión de los jueces deja a Jürgen Martínez sin medalla. Y él lo dijo claro, no sé qué están viendo los jueces. Y lo más grave del caso, lo más polémico, es que el contendor de Jürgen Martínez salió en silla de rueda y mareado. Insólito. Cae red dedicada al tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos desde Cartagena de India. Colombia reforzó medidas para evitar la presencia de la peste porcina africana. Corte ratifica dejar en libertad policías que revelaron la ñeñe política. Sigue la polémica. Un alto porcentaje de padres de familia representantes esperan que el recurso de impugnación contra el fallo que negó la acción de tutela en contra de la presencialidad en los colegios oficiales de Valledupar surja efecto para no enviar a sus hijos al colegio. Audiencia pública denuncian déficit fiscal y cobro por contratos en el Rosario Pumarejo. Se reactiva el deporte presencial en los diferentes corregimientos de Valledupar. Revelación 2000 se proclamó campeón de la Copa Garupar de baloncesto en el Cesar. Comunidades bloquearán en el Cesar vías de Curumaní por fallas en el servicio de energía cerca de La Guajira. Bovinos de contrabando fueron sacrificados en el Cesar. Costa Caribe. 3.782 hogares de la costa Caribe y el Atlántico ya cuentan con el servicio de gas natural. En Colombia, la empresa Spirit canceló decenas de vuelos y dejó al aire a centenares de pasajeros. Colombia contó con una de las delegaciones más grandes en Guangzhou World. Falleció la reconocida abogada Nina Castro de León en la costa Caribe. Hallan cadáver flotando en el río Magdalena a la altura del Palermo. 316 proyectos ganadores del portafolio de estímulos del distrito 2021. Panamá convocó reunión regional para abordar creciente ola migratoria después de que habló el presidente Iván Duque Márquez. La Organización Interamericana Mundial destaca atención de salud a migrantes en Barranquilla. Y las exportaciones colombianas crecieron 33.1% en junio del 2021 según el Instituto DANE. Carlos Ucategui, el Miura, retornando a los estudios. Ha sido el reporte, el primero de la tarde, de Carlos Ucategui, el Miura, desde La Guajira, Colombo, venezolana. Seguimos con más información y en Los Llanos, en Cojedes, psicólogos alertan sobre el peligro de los juegos en línea en los adolescentes. Pues luego de un intento de suicidio de uno de sus adolescentes gestionados por uno de los juegos en línea en Tinaquillo, en el estado Cojedes, Jesús Hernández, psicólogo clínico, pues alerta a padres y representantes sobre este peligro a los que se están enfrentando sus hijos en el uso del Internet sin la debida supervisión. Ha indicado que el hecho se originó en los días pasados cuando un joven aceptó un reto de un usuario de juego robot. Hernández conversó con el Pitazo y exhortó a los padres a estar pendientes del tiempo que permanecen sus hijos frente a las redes y a qué se dedican. Expresó también que en los últimos tiempos los jóvenes y adolescentes pasan muchísimas horas en la red. Aseguró que en lo que va del año han tenido un número importante de niños y adolescentes con ideas suicidas.
Bueno, legislar, aprobar créditos adicionales y contratos de interés público, controlar al gobierno. Estos son, según la Constitución de Venezuela, algunas de las prerrogativas que se asignan a los diputados de la Asamblea Nacional. Sin embargo, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, ha decidido recientemente atribuirse funciones de Ministerio Público y hasta Defensoría del Pueblo cuando se refiere a sucesos como el de la Cota 905. El presidente del Parlamento ilegítimo ha dicho que que hay supuestas tomas de pantalla de conversaciones de Freddy Guevara y otros dirigentes del partido opositor Voluntad Popular que habían mantenido durante los últimos meses y los cuales, según él, probarían que estaban planificando hechos violentos. Sin embargo, las recientes declaraciones del fiscal general y algunas informaciones que se han logrado filtrar a los medios han desmentido totalmente a este señor que asume como presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien al parecer pues se siente más cómodo dando declaraciones e invadiendo competencias del Ministerio Público y de la propia Defensoría del Pueblo. Un principio fundamental del derecho es la independencia de poderes y Jorge Rodríguez parece olvidar esto porque no lo conoce. No conoce la independencia de poderes y subyuga al poder legislativo decisiones que son exclusiva competencia del Ministerio Público. Ni siquiera el señor Tarek William Saab se había atrevido a dar declaraciones sobre los temas de la detención de Freddy Guevara, pero ya el señor Rodríguez había dado declaraciones, había pronunciado las pruebas que se tenían y ya había dictado prácticamente sentencia, siendo también juez de este proceso. Es las cosas que se ven en Venezuela. Esas son las cosas insólitas del mundo mágico de Nico. Del mundo mágico de Nico, en donde está también Rodríguez y otra donde están todos sus secuaces. Pero en ese mundo mágico, donde se ha venido hablando en muchas ocasiones, pues también están sucediendo muchas pérdidas y es a causa del COVID-19. Y en este caso, pues le tocó al ex parlamentario apureño Edgar Celis González, quien murió por causas y complicaciones asociadas al COVID-19. Sus familiares y amigos lo han informado que el deceso se registró el día de hoy en las instalaciones del Hospital Centinela del Estado Apure, doctor Pablo Acosta Ruiz, y en San Fernando de Apure, donde el expolítico apureño pues se mantuvo recluido durante 6 semanas, librando esta batalla contra el COVID-19. Siempre, Alan, el COVID-19 va a seguir marcando. Mientras no se tenga un plan de vacunación en Venezuela, si no se tienen los médicos necesarios, porque no se les ha dado la vacunación, hemos perdido muchísimos médicos, la primera línea se ha perdido muchísimo, más de 700 médicos fallecidos por causa del COVID-19 y un gobierno que no ha tenido la capacidad de tomar las decisiones y las riendas de esta situación tan compleja. Bueno, siguen creciendo los rumores de la muerte de Raúl Castro en Cuba. El avión presidencial de Venezuela está rumbo a Cuba y no se sabe si en el avión marcha Maduro, pero lo cierto del caso es que resulta muy coincidente que hoy mismo haya partido este avión rumbo a la isla de donde dominan al gobierno de Venezuela y con ella a Venezuela. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les pareció este tema? Muy movidito. Claro, Bugalú de Cali Flow Latino, que nos has presentado durante la tarde de hoy este tema para iniciar así nuestra segunda media hora aquí en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela durante la tarde de hoy. Seguimos con más información en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia. Y en Trujillo, mujer por COVID-19 muere en un traslado del hospital por una desatención en los ambulatorios. Natalia Josefina Sarabia de Mora, quien padecía de COVID-19, murió la madrugada del pasado sábado 28 de julio mientras era trasladada por su esposo al hospital de Valera, luego de haber estado en el Centro de Diagnóstico Integral y Ambulatorio en busca de esos primeros auxilios por las dificultades respiratorias, pero no recibió la atención médica. La víctima, que residía en el estado de Trujillo, necesitaba oxígeno, pero al no recibirlo,
a tiempo, pues falleció dentro del vehículo. Hoy su esposo Wilmer Mora denuncia que tanto en el CDI como en el ambulatorio doctor José Antonio Hernández de Escuc le negaron atención médica a su esposa. Nos negaron los primeros auxilios porque las instituciones no contaban con las condiciones. Al ambulatorio nos dirigimos con una doctora amiga y nos dijeron que no tenían oxígeno, que era lo que mi esposa estaba necesitando en este momento. Y así pues está realizando este señor Wilmer Mora la denuncia por la pérdida de su esposa a causa del COVID-19. Bueno, Nancy, comentabas esta mañana que una miliciana del gobierno 60 años había salido en un video que se hizo viral señalando y acusando al gobierno de Maduro del hambre y las necesidades que venía atravesando. Sí. Pues te comento que ya la señora pidió perdón por su comentario. Seguramente amenazada o seguramente se dio cuenta de la dimensión del lío en donde estaba metida, y ella se llama Ana Margarita Álvarez y estuvo pidiendo perdón por sus comentarios expresados en el video. Afirma tener problemas depresivos, lo que la habría motivado a decir lo que dijo, y esto pues obviamente pues nos muestra el país lo que hemos hablado de la depresión, pero también de la manipulación. Y de la manipulación, de lo que es capaz el poder del Estado para que una persona se doblegue por una caja de clap, como ella misma confesó, que ella estaba en la milicia, era por la cajita de clap. Qué lamentable es ver y poder escuchar, Alan y audiencia, a un adulto mayor, porque es un adulto mayor en estas condiciones, y sí, en medio de su rabia, de su decepción, de la ira, de la frustración, realiza la denuncia, pero también recibe, porque es obvio que a través de esto recibe, retráctese, porque no sabe qué le puede pasar. No le llega la cajita, sí, y no la atienden. Qué lamentable situación, sí. Y así el gobierno dice que está haciendo lo mejor por su país cuando ha entregado absolutamente todo. La señora Ana Margarita Álvarez, lamentable, pero ya pidió perdón por su video y se presenta con el uniforme nuevo, totalmente arregladita, bien limpio. ¿Y le dieron nuevo garrote? Pues parece. Porque si le dieron uniforme, le dieron nuevo armamento. Acá parece, decimos, lo cierto del caso es que tiene su uniforme impecable y nuevo. Qué tristeza, la verdad qué tristeza. Esto da demasiada tristeza, Alan, ver cómo los adultos mayores y cómo el gobierno, porque es un gobierno indolente, un gobierno que lamentablemente acabó y destruyó a todo un pueblo, a todo un país. Y en otro orden informativo, en el Zulia, tribunales liberan a 36 presos del centro de arresto de San Carlos. Pues estos 36 reclusos del centro de arresto preventivo San Carlos, situado en el municipio Colón del estado Zulia, recibieron libertad bajo distintas modalidades. Toda vez una comisión judicial multidisciplinaria pues atendió retardos procesales que impedían celebrar juicios desde hace aproximadamente 2 años. Para mencionar que de los casos evaluados hasta este martes, 123 reos se les ratificó preventiva de libertad, mientras que 92 liberados recibieron medidas sustitutivas al quedar bajo arresto domiciliario y los otros 19 salieron libres. Bueno, a mí me da risa la figura de arresto domiciliario en Venezuela, porque se supone que hay un mecanismo de control de que el preso se mantenga en su casa, un grillete electrónico, algún apostamiento policial, pero lo que es evidente es que ni uno ni lo otro, o sea que es como darle libertad plena a esta gente. Bueno, y hoy ocurrió algo que se estaba esperando, el río Orinoco se desbordó en grandes sectores de su recorrido, especialmente en la población de Cabruta, al sur del estado Guárico. El río Orinoco se fue a las calles de Cabruta y realmente la situación es alarmante. El nivel de desborde en Ciudad Bolívar es de 17 centímetros y según la última estadística faltan apenas unos 30 centímetros para llegar a ese nivel, y todo va a depender del comportamiento de las lluvias, pero se estima que el río Orinoco, como nunca lo había hecho de manera reciente, hace años sí pasó esto, se va a desbordar en la propia Ciudad Bolívar,
la capital del estado Bolívar. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Hoy con un nuevo emprendedor, zuliano, sus orígenes de Colombia. Se trata de Luis Ortega Pérez. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. ¿Cuál fue tu decisión de salir de Venezuela? Bueno, la situación que había allá, había mucho desempleo y eso me obligó a tomar la decisión de venirme, ya que ya no encontraba cómo sustentar el alimento de mi familia y en los trabajos donde estaba ya habían quebrado y me tuvieron que sacar y ya no me quedaba más nada que hacer, pues por eso se me presentó la oportunidad de venirme a Colombia y no la desperdicié. ¿Qué tiempo tienes en Colombia? Ya voy para 2 años y medio. ¿Qué elaboraste o qué trabajabas en Venezuela, en el estado Zulia, en Maracaibo? Bueno, yo tuve varios empleos, trabajé como ayudante de construcción, trabajé en una empresa una fábrica de cerámica que también quebró y luego de eso duré bastante tiempo trabajando en Sanipé, en una frutería donde se elaboraban jugos y eso era un muy buen negocio hasta que la situación obligó a los dueños a dejar de trabajar, pues porque ya no daban abasto. Allí fue cuando quedé completamente desempleado. Luis, ¿viste tu situación económica en riesgo? Sí, por supuesto, ya últimamente cuando ya no tenía nada que hacer, sí me costaba mucho conseguir el alimento y todo lo que tenía tuve que irlo vendiendo poco a poco para poder sustentar a mi familia hasta que se presentó la oportunidad de venirme a Colombia. Dejaste atrás tu vida, tu profesión y por supuesto tu casa. ¿Qué pensaste en esa situación, Luis? Bueno, al momento uno piensa que quizás vaya a perder uno su casa y todas sus cosas, pero al verse uno en la necesidad de no conseguir el alimento, uno agarra sus cosas y arranca. Pues. Sí, de verdad, dejé todo lo que tenía ya, mi casa, que me costó mucho de llegarla a tener, y mis cosas, mis corotos, todo eso tuve que venderlo para poder reunir el pasaje para venirnos hacia Colombia. Pero hoy en día todavía está mi casa allá, tengo un tío cuidándome allá, con el riesgo de perderla porque en cualquier momento él decide venirse también y tenemos el riesgo de llegar a perder la casa. Pero gracias a Dios estamos acá luchando también por el alimento. Pues. Me dijiste hace un momento entre telones que también tenías el temor de que los consejos comunales o el gobierno o el régimen de Maduro te quitara la casa. Bueno, por un momento se llegó a escuchar eso de que estaban quitando las casas que estaban solas, sí tuvimos bastante temor, por eso es que tenemos a una persona cuidándonos allá y tenemos que estar pagándole para que no desocupe la casa porque en cualquier momento que se quede la casa sola la pueden invadir. ¿Con quién llegaste a Colombia? Bueno, yo cuando viajé para acá me vine con toda mi familia, con mi esposa y mis 2 hijos. ¿Y están aquí todos ustedes? Sí, gracias a Dios estamos todos juntos acá. ¿Están estudiando? Sí, los niños están estudiando, gracias a Dios. De tu experiencia a la llegada de Colombia, ¿cómo fuiste recibido? Bueno, al principio fue bastante duro conseguir trabajo. Duramos bastantes meses sin conseguir nada. La espera fue bastante larga porque no nos resultó en una parte de Colombia, tuvimos que ir a otra para poder conseguir empleo. Y ahí poco a poco se fueron presentando varias oportunidades de trabajo y hasta que pude conseguir algo estable. ¿Qué haces actualmente en el departamento de La Guajira? Bueno, una de las oportunidades que se me presentaron acá fue trabajarle a una persona en una tienda. De allí obtuve bastante experiencia en ese tipo de negocios y a medida de que fue pasando el tiempo tuvimos la oportunidad de recibir una ayuda de parte de un familiar que tenemos en el exterior y logramos montar un negocio de tienda donde vendemos toda clase de comida, provisiones, productos y todo ese tipo de cosas que se manejan acá en una tienda. ¿Qué tiempo tienes aquí en la tienda? Bueno, en la tienda ya vamos para 1 año y 3 meses, más o menos, por allí. ¿Cómo te ha ido? Bueno, hasta ahora, gracias a Dios, bien. Sí se han presentado bajas con la cuestión del paro, del COVID, nos ha afectado bastante, pero allí seguimos manteniéndonos, gracias a Dios, ahí. Con eso conseguimos para nuestros gastos acá en Colombia. Es decir, montaste un negocio formal. Exactamente, una tienda. En el caso de las EPS, de los hospitales, ¿cómo has tenido tú la ayuda por el gobierno departamental o municipal en el caso de tu esposa que está embarazada? Bueno, hasta ahora, gracias a Dios, sí nos han ayudado bastante. A mi esposa la han atendido
en buenas entidades y ya ha salido de todos sus exámenes, la han ayudado con comida, con cosas que tiene que ella consumir ahora que está en el embarazo, y gracias a Dios sí nos han ayudado bastante, sí nos ha ido muy bien con eso. ¿No has sentido xenofobia contra ti, contra tu familia? No, de verdad que a diferencia de otras personas que quizás sí la han sentido porque quizás sí se la han dado, nosotros no hemos sentido eso todavía porque Colombia nos ha acogido muy bien. Luis, una pregunta, algo curioso. Cuando un venezolano te llega, ya tú conoces lo que te está pidiendo. Aquí dicen gaseosa y el venezolano dice un refresco o un fresco. ¿Conoces todas las modalidades de los venezolanos? Sí, al principio cuesta bastante adaptarse a los nombres de aquí de las cosas y eso, pero ya poco a poco uno se va acostumbrando y aprende todo, tanto la palabra del colombiano como la del venezolano. Otra pregunta importante, tus padres son colombianos, tus padres estuvieron unos años en Venezuela. Cuéntanos la historia de tus padres. Bueno, mis padres desde jóvenes se fueron a Venezuela, ya tienen más de 40 años en Venezuela. Pese a la situación, ellos ya también emigraron hacia acá, ya ellos están mi papá está en Medellín, que mi papá es de allá, y mi mamá también está con él allá, mi mamá es de Cartagena. Y ellos cuentan de que se fueron por la necesidad que había aquí y por lo bueno que era estar en Venezuela, pues que ellos trabajaban y enviaban dinero a sus familiares y les resultaba bastante bien. Y gracias a Dios ellos allá pudieron tener todas sus cosas, pudieron tener su casa, pero pese a la situación ellos tuvieron que volver otra vez a Colombia y ahorita están muy bien, gracias a Dios, en Medellín. ¿Qué consejo le darías tú a los migrantes venezolanos que están en el país y a los que están por llegar? Bueno, una de las cosas es que una actitud que debe tener uno aquí es de desempeño, de querer echar para adelante. Cosas que no me han gustado mucho de muchos inmigrantes es que demigran al venezolano ellos mismos, haciendo creer que en Venezuela están pasándola demasiado mal, que incluso sin poder trabajar, ya que llegan aquí es como que necesitarán que la gente les dé comida, y sabemos que nosotros somos muy trabajadores los venezolanos y por lo tanto nos vamos a un país a trabajar. Y es importante que muchos de nuestros compañeros entiendan eso, que llegamos aquí a trabajar, a luchar por nuestros sueños, por querer salir adelante, porque en Venezuela todas esas cosas se derrumbaron. Entonces el consejo que le doy yo a mis paisanos venezolanos es que trabajen, luchen por sus sueños, que sí se pueden hacer, con tal de que uno ponga empeño por lograr sus metas aquí en Colombia. Y que nos demos a conocer como lo que somos, trabajadores y muy buenas personas, muy buenos amigos que somos los venezolanos. Bueno, esos son parte del día a día de un migrante venezolano con ganas de trabajar, con ganas de progresar, darle al país otra nueva claridad. Y lo más importante, Luis nos va a enseñar el negocio, nos va a enseñar cómo le ha ido en Colombia. Bueno, sí, le vamos a dar las gracias a Luis Ortega Pérez por esta oportunidad para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la oportunidad y al programa Venezuela Siempre. Señores, nos estamos despidiendo. Ya será hasta otro nuevo día. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe, retornando a los estudios. Bueno, y este era Carlos Ucategui, el Miura, con su segundo reporte de esta tarde. De verdad que vimos la tienda y nos llamó mucho la atención. Sí. Está bien surtidita, es grande y este es un empeño de un venezolano que viene trabajando y generando empleo también en esta zona de La Guajira Colombo venezolana. Y esta mañana, Alan, comentabas acerca del caso de Alesac, y Alesac podrá llegar, ya casi llega el fin de este proceso. La decisión ya tiene fecha. La justicia de Cabo Verde podría decidir sobre este caso judicial de la extradición de Alesac el próximo 13 de agosto, día en el que se tiene previsto que la Corte Constitucional dicte sentencia sobre la inspección concreta de la constitucionalidad de este proceso, que se ha demorado más de 400 días para ser procesado por los tribunales del país africano. El Tribunal Constitucional remitió a las partes, a la defensa de Alesac y al Ministerio Público, el pasado miércoles una comunicación, la cual contiene los asuntos que se proponen ser analizados por esta instancia, y solicitó el registro del proceso en una mesa para el juicio. De acuerdo al medio local Noticias del Norte, uno de los abogados del empresario colombiano estaba esperando el envío del proyecto de sentencia, pero el juez ponente del Tribunal Constitucional optó por entregar a las partes un memorando con los puntos que serán tratados en esta audiencia. En este sentido, tal como lo establece la legislación de Cabo Verde, tras la recepción del memorando, las partes tienen
7 días hábiles para listar esos alegatos orales. Bueno, y sí, termina la novela, casi que termina la novela. Final feliz, final triste, bueno, habrá que esperar hasta el 13 de agosto o puede ser un poquito antes también, ¿no? Sí. Pero bueno, allí está la fecha determinada. Pero fíjate cómo funciona el sistema judicial, ya hay una sentencia. Ya hay una sentencia. Ya hay una sentencia y la están viendo las partes. Obviamente para, como dice allí, preparar su alegato verbal. Ya no va a ser por escrito, es un alegato verbal que se presenta en la última audiencia, pero ya la decisión la tomaron los jueces. Ya está tomada. Así se sabe. Bueno, y uno en relación a este caso, lo que tiene que decir es que en la defensa del Saab se han gastado aproximadamente unos 60 millones de dólares que ha cancelado el gobierno de Venezuela. Y uno dice, estos 60 millones de dólares no hubiesen quedado mejor para financiar a ¿las vacunas? Las vacunas. O apoyar a los deportistas venezolanos en los Juegos Olímpicos. Bueno, cada quien tiene su prioridad y para el gobierno ya sabemos que la prioridad es salvar el pellejo de Ale Saab. Y en Siempre Venezuela Siempre, antes de irnos a la pausa comercial y musical, queremos agradecer la participación de Radio Delfín 1060 AM, el Control Master, Robinson Cárdenas, y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui. Ya regresamos. Vaya, tremendo tema este de Oscar de León, padre e hijo. Estaban padre e hijo cantando, los de León. Muy bueno, muy bueno. Claro, sonó sabroso. Así iniciamos esta segunda hora en Siempre Venezuela es noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José Cúcuta, en nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en nuestra página web y en este enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM, La Voz del Arán Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a toda esa amable audiencia. Alan, tenemos a nuestro invitado de la tarde. Sí, se trata de Mauricio Aldo Riggi. Él es un venezolano, actualmente vive en Riohacha, en Colombia, pero tiene una amplísima experiencia en el campo del mercadeo, en el campo de la comunicación y también en el campo empresarial. Incluso fue presidente de la Cámara Junior de Venezuela también. Podemos decir que tiene una maestría en empresas y actualmente viene desarrollando una labor de instrucción, de coach, facilitador del aprendizaje para diversos centros educativos en este país. El director de programas y proyectos de la Fundación Brisas del Norte. Buenas tardes, bienvenido Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan. De verdad, agradecidos por esta oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas, gracias a Nancy y a toda la radioaudiencia de Siempre Venezuela, que me está dando esta oportunidad de compartir con ustedes. Gracias de verdad. Y muy emocionado, muy entusiasmado. Mauricio, hay algo que me llama la atención en este resumen curricular que me presentaron. Una frase, haciendo de la migración una oportunidad. Empecemos por ahí. ¿Cómo el migrante puede convertir este hecho, que en algunos casos es una migración forzosa, en una oportunidad real para él y para su familia? Fíjate, Alan, definitivamente cuando tenemos dos formas, pienso yo que hay dos maneras de ver nuestra realidad. Una donde a todo le buscamos un pero, un problema, una adversidad, y otra en donde a las acciones, a las situaciones por las cuales pasamos, la vemos como una oportunidad. Es decir, podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. La diferencia está en la actitud que tú tomes ante esa situación. Siempre el vaso puede estar medio lleno y siempre puede estar medio vacío, pero depende de ti cómo lo quieras ver. Por eso es que la migración, pienso yo que es definitivamente una oportunidad. ¿Por qué? Porque si vemos la migración como la oportunidad de conocer, si vemos la migración como la oportunidad de saber, si vemos la migración como la oportunidad de enfrentarte a nuevas realidades, si vemos la migración como la oportunidad
de saber un poco más de lo que es tu zona de confort, te vas a transformar en alguien más creativo, más emprendedor. De alguna manera vas a darte cuenta que no solamente las situaciones por las que estás pasando, las estás pasando tú, las están pasando muchos, pero tú puedes decidir si quedarte quieto, quedarte estático o evolucionar y transformar el entorno en donde tú estás. Las situaciones de los migrantes venezolanos, concretamente acá en Colombia, son duras, son fuertes. Pero, por ejemplo, yo ahorita estoy llegando de una capacitación que tuvimos con la gente del SENA y con un emprendimiento de una joven migrante que está trabajando, por ejemplo, en el área de costura. ¿Ok? Entonces... Hay algo que me llama la atención. ¿Qué le podemos decir a este migrante que dice es que las oportunidades son para aquel que tiene dinero o que las oportunidades son para aquel que tiene los contactos o las oportunidades son para aquel que tiene preparación educativa superior? ¿Qué le podemos decir a ese venezolano que constituye la mayoría de los migrantes en este país? Que eso no es tan cierto. Que si eso fuese cierto, muchas personas que no tienen la preparación académica, que no tienen los contactos, que no tienen una cantidad de, vamos a decir, relaciones, que no tienen una cantidad de, vamos a decir, visiones, incluso algunos están hasta sin propósito, llegan a los lugares sin propósito, simplemente llegan porque la misma inercia los lleva allá. Pero si eso es así, entonces hay mucha gente que habiendo pasado por esas situaciones han salido adelante. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le podemos decir? No te quedes estático, no te quedes en el mismo sitio, no te quedes en la misma actitud. Si tú todos los días haces lo mismo, definitivamente los resultados van a ser los mismos. Si tú de alguna manera todos los días te levantas temprano y no estás haciendo nada para transformar tu día, todos los días van a ser una sola línea, sin posibilidades de cambio. Pero si tú todos los días te levantas con la intención de hacer algo nuevo, así sea hoy tomarte el café de forma diferente, ya va a ser algo en lo cual tú vas a cambiar, en lo cual tú vas a tener una nueva actitud. Vas a tener, incluso, como diría, como yo a veces salgo y me consigo gente que no conozco y la saludo con el buenos días. Ya eso hace una diferencia. Entonces, definitivamente lo que le puedo decir es que no te quedes estático. Esa es una de las condiciones. Y lo otro, no pierdas las esperanzas, no pierdas la fe, no pierdas la disposición. No solamente, mira, los migrantes hemos pasado por situaciones tan difíciles que en estos días conversaba con alguien y me dice, yo todos los días amanezco deprimido. Y yo le decía, ¿y cuándo vas a ponerle un alto a eso? Y vas a decidir hoy no amanecer deprimido. Ahora fíjate, hay una cosa importante. Esta mañana, bueno, y estos días, nuestros corresponsales, tanto en el Arauca como en Riohacha, nos han traído información de emprendedores y gente que es muy pequeña, sus emprendimientos son pequeños, pero hay un optimismo y una alegría en ellos de hacer algo diferente, de hacer algo por su propio mérito. ¿Qué experiencias o qué historia te ha impresionado más de las que has podido recibir y tratar y apoyar en la fundación? Mira, una de las historias que me ha podido, digamos, tocar fuertemente es de una madre que comenzó con, de alguna manera, un deseo de conocer sobre todo lo que es el enfoque, vamos a decir, de la confección. Es decir, conocer un poco más sobre el enfoque de la confección. Y nació su primer hijo.
su primer hijo vino con problemas de labio leporino, tuvo problemas con una malformación en el pecho, tuvo problemas con los pies. Y eso ella misma señala que esa fue su motivación para no quedarse estática. Y eso fue lo que la motivó. Hoy día esa persona tiene 3 máquinas de confección, ¿okay? Hace pequeñas, vamos a decir, pequeños encargos, todavía no ha de alguna manera digamos, materializado en cantidades importantes, pero esa fue la motivación de ella. No, o sea, más problemas le hicieron que se motivara a transformarse. Y hoy día podemos decir, gracias a Dios, su niño ha tenido la posibilidad de también salir de esa situación, pero ella hoy día es una pequeña emprendedora en el área de la confección, prestándole servicio a la comunidad. Y lo más cumbre de esto, Alan, es que dentro de sus objetivos está la labor social. Es decir, además de está la labor social, y ella hoy día está conformando un grupo de 6 mujeres, mamitas, madres, que no tienen otra posibilidad para formarlas también en el arte de la confección. Qué bien, entonces, qué interesante. Imagínate. Eso. ¿Cuáles son los focos de oportunidad que tiene el migrante venezolano para insertarse en la economía colombiana? ¿Qué has identificado tú a raíz de tu experiencia? ¿Cuáles son las áreas que pueden brindar mejores oportunidades a los venezolanos? Alan, en este momento te puedo decir que desde la fundación nosotros estamos haciendo precisamente una detección de necesidades de formación y de capacitación. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que hay muchos emprendimientos, por decirte, en el área de la confección, en el área, por ejemplo, de la ebanistería, en el área de, por ejemplo, reparación de motos, es un área que también es interesante. O sea, la mecánica, pero porque en Riohacha, por ejemplo, hay cualquier cantidad de motos, o sea, hay mucha moto. Entonces, ese es un segmento que se puede desarrollar como una oportunidad de medio de vida. También el área, digamos, de la metalurgia, o sea, la parte, digamos, de metales, aluminio, hechura de ventanas, el área de, por ejemplo, de la cocina, o sea, todo lo que es la gastronomía. Entonces, nosotros ahorita estamos haciendo la detección de necesidades de formación y capacitación y nos hemos dado cuenta que esas áreas son las que te permiten más rápidamente insertarte en una actividad comercial y vamos a decir, de medio de vida, que sea parte de tu sustento de vida. Y ahora estamos logrando un acuerdo, una alianza, en el caso de Colombia, con el SENA, para precisamente capacitar y certificar ese tipo de habilidades y oficios. Me preguntaba precisamente hace pocas horas el tema de el índice de desempleo en Colombia. Me decía, bueno, Colombia tiene un índice promedio entre 15 y 18% de desempleo. Hay zonas que incluso tienen un promedio más alto. Con ese índice de desempleo, ¿qué oportunidades puede tener un venezolano? Entonces yo trataba de hablarle y de explicarle del tema de la motivación, del tema de los emprendimientos, pero quisiera saber y hacerte la misma pregunta que me hicieron a mí, a ver si me ayudas. ¿Qué oportunidad tiene un venezolano con estos índices de desempleo que hay en Colombia? Bueno, mira, las posibilidades que tiene un venezolano con estos índices de desempleo, que además en el caso de La Guajira es el más elevado de toda Colombia, ¿ok? Es el que ronda, si no me equivoco, ronda más del 25, 24, 25%, ¿ok? En comparación con la media de Colombia, que creo que está, como dijiste tú, en 18, 17, algo así. Entonces, ¿qué posibilidades tiene? Primero, debe formarse, ¿ok? Debe formarse.
una de las cosas que es importante es que nosotros, los migrantes, tenemos una particularidad. Nos encanta y nos gusta formarnos, capacitarnos, entrenarnos, adiestrarnos en lo que nosotros sabemos hacer y lo que queremos hacer. Entonces, ese es un primer paso. Ese primer paso te va a llevar a otro, que es empezar a relacionarte con gente que está vinculada a ese medio, a ese segmento en el que tú te quieres desempeñar. Y posteriormente, hacer de alguna manera alianzas estratégicas. Una de las cosas que el migrante creo yo que no ha explotado en su fuerza es en hacer las alianzas estratégicas con los grupos de migrantes. Nos hemos quizás aislado, ¿ok? Debemos nuevamente reencontrarnos como grupo humano, como grupo de migrantes. En esa fusión, en esa unión, es que está la fuerza. Definitivamente ahí es que nosotros podemos hacer. Las áreas es las que te he venido señalando, ¿ok? Ahora, ¿qué posibilidades tenemos? Vuelvo y te repito, no detenernos, no quedarnos en lo estático, siempre estar buscando nuevas alternativas, relacionarnos. Las instituciones, en el caso de Colombia, a veces son muy herméticas, un poco cerradas. Entonces, nosotros tenemos que no desesperanzarnos, es decir, continuar, seguir. Es algo así como cuando tú, la gota que va cayendo va horadando la piedra. ¿Ok? Entonces, eso es el trabajo que tiene que hacer el migrante. No desesperarse, no entrar en, vamos a decir, en desesperanza, vuelvo y repito, valga la redundancia, no entrar en desesperanza y pensar que si pone toda su mejor disposición, ese cambio puede darse. Una reflexión final, el mensaje que le pudiéramos dar a ese venezolano que está en este momento en un estado de parálisis, pensando en su futuro, pensando en regresar, pensando en hacer algo, pero que no hace nada. El mensaje es a reencontrarte contigo. Es decir, fíjate, no es lo mismo estar sin hacer nada que detenerse. No sé si lo desarrollo. La gente a veces dice, no, es que yo me siento estático. Cuando yo he hablado de no mantenernos en el estatismo, en quedarnos estáticos, o sea, sin movernos, no estoy hablando en no detenernos, ¿ok? A veces hay que hacer un alto. Yo creo que una de las recomendaciones es haz un alto y date el tiempo para reflexionar sobre qué cosas no tienes que seguir haciendo y qué cosas debes comenzar a hacer. Date el tiempo para detenerte y poder decir, esto no lo estoy haciendo bien y tengo que cambiar, tengo que migrar. Seamos migrantes no solamente de territoriales, seamos migrantes de expectativas, seamos migrantes de, vamos a decir, de paradigmas. Migremos de estos paradigmas en los que nos encontramos, que de pronto no tenemos oportunidades, que de pronto nosotros no vamos a salir adelante. Migremos de ese paradigma al paradigma de podemos cambiar, podemos emprender. Ese es mi mensaje. Migra no solamente territorialmente, sino migra desde tu paradigma, desde tu actitud. Migra. Qué bien. Bueno, muchas gracias, Mauricio. De verdad que nos ha llegado muy hondo estas palabras tuyas. Creo que ese concepto de migrar no solamente en materia territorial, sino en materia de paradigmas es fundamental, es clave en lo que hemos conversado durante la tarde de hoy. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a Siempre Venezuela, gracias Alan, gracias Nancy por esta oportunidad y les auguro miles de éxitos y muchísimas cosas buenas. De verdad que sí. Muchas gracias. Seguimos entonces aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Con estas reflexiones, ¿qué te parece, Nancy? Ese concepto, me gustó mucho ese concepto final
de Mauricio de migrar, no solamente territorial, sino migrar de un paradigma antiguo a uno nuevo que está en construcción. A un cambio, a una transformación. Y así lo está mostrando nuestro invitado y le está dando esa gran lección a todos los migrantes venezolanos, y no solo a esos migrantes venezolanos, sino a esa gente que está ahí a través de este dial del 1160 Radio San José Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales, de los enlaces que tenemos. Es cambiar, es transformarnos en medio de la pandemia y en medio de todas las dificultades. Este es el momento del cambio. Y en Siempre Venezuela, Venezuela, siempre vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, tremendo tema estar contigo, Roberto Antonio, y con ese tema iniciamos esta última etapa de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, el último pedacito de torta. ¿Quién se lo va a pelear? Ese que más le gusta a la gente porque es el más sabroso, el que queda al final. Seguimos con las informaciones, Nancy. Esta mañana, Alan, Alex y audiencia, hablábamos acerca de cómo la banda del Coqui, del Bampi, de todo ese zoológico que existe en Venezuela, en la Cota 905, y del cual se ha venido hablando durante toda esta temporada, y que el mismo gobierno colombiano está dando una recompensa porque ingresaron por este lado, por el norte de Santander. Pues se ha pronunciado Nicolás Maduro en horas de la tarde, y Colombia recibe con los brazos abiertos a la banda del Coqui. Esto es lo que está diciendo el señor Nicolás Maduro, pero es que de la misma manera, así como lo está diciendo, de que Colombia recibe con los brazos abiertos a esta banda, pues lamentablemente tengo que decirle que usted, señor Nicolás Maduro, y el gobierno, los gobiernos de facto de Hugo Chávez y el suyo, pues recibieron a las disidencias de la FARC, las disidencias del ELN, y le entregaron el territorio. Así de sencillo. Y estas bandas que usted mismo armó se le salieron del control y llegaron hasta este territorio. Pues Nicolás Maduro ha asegurado el día de hoy, en horas de la tarde, que el gobierno de Iván Duque recibe con los brazos abiertos a esta banda, a estos miembros de la banda del Coqui. En este sentido, tras informaciones sobre la llegada de los delincuentes a Colombia, el líder chavista insistió en los supuestos vínculos que existen entre esta banda y el gobierno de Colombia. Bueno, y vamos a hablar de los vínculos que existen reconocidos y públicos, notorios y comunicacionales entre el gobierno de Nicolás Maduro y la FARC y el ELN y otros grupos terroristas del territorio colombiano. O sea, lo que no es igual no es trampa si nos vamos a que eso sea cierto, la afirmación de Maduro. Pero lo de Maduro es más fácilmente comprobable. Bueno, y la venezolana Paola Pérez, que también está chirense, de aquí mismo cerca de Cúcuta. La venezolana Paola Pérez está en el lugar número 16 en este momento en la competencia de la prueba de aguas abiertas en los Juegos Olímpicos. Ella se ubica en ese puesto cuando falta aproximadamente la mitad del compromiso. Son 10 kilómetros a nado, imagínense ustedes, 10 kilómetros a nado, y ella pues ya va faltando la mitad de este compromiso. Se ubica, repito, en este puesto a 45 segundos de la punta. Resta mucho tiempo aún, pero es una alegría ver participar a Paola Pérez, que por cierto se entrena en Chile, y para poder pagar su entrenamiento y su participación en los Juegos Olímpicos tuvo que recibir una beca, trabajar medio tiempo y hacer un GoFundMe para conseguir recursos que le permitieran llegar hasta Japón. Y ahí está en Japón representando a Venezuela, a pesar del poquísimo apoyo que el gobierno del facto le ha brindado a los deportistas venezolanos. Y otra cosa, Nancy, antes que siga, hoy se está cumpliendo 49 años de la ley que promulgó el Colegio Nacional de Periodistas CNP en Venezuela. Actualmente 49 años desde que nació la ley de ejercicio profesional en Venezuela, y a partir de ese momento los periodistas venezolanos tenemos que estar acreditados ante el CNP Venezuela. Y en otro orden informativo, Estados Unidos, solo el 37,5% de los venezolanos elegibles pues han aplicado al TPS. Los venezolanos que ingresaron a Estados Unidos antes del 9 de marzo del 2021 tienen tiempo hasta el 9 de septiembre del 2022 para solicitar el Estatuto de Protección Temporal y asegurar así su estadía regular en el país norteamericano. Sin embargo,
Tan solo 125.000 venezolanos han aplicado a este beneficio, lo que representa tan solo un 37,5% de la población que puede optar por este proceso. El director de Asuntos Consulares de la Embajada de Venezuela explicó las razones que los venezolanos migrantes que están en Norteamérica pues no han solicitado este TPS, que se encuentra una falta de recursos económicos, y la creencia es que no es necesario. Así que deben acogerse a este estatuto temporal de protección en Estados Unidos, así como el estatuto temporal en Colombia. Bueno, y sigue la represión contra los medios de comunicación en Venezuela. Conatel ordenó hoy la salida del aire del programa radial Punto de Corte. Punto de Corte es un programa bastante polémico, el cual se transmitía en horario de lunes a viernes a través de Radio Fe y Alegría 1390 AM y 105.7 FM. Al respecto, el Colegio Nacional de Periodistas se ha pronunciado y ha dicho que menos medios, menos noticias, más censura. Esto es lo que aplica el gobierno del régimen de facto de Nicolás Maduro en contra de los medios de comunicación y de los programas, los periodistas. Cerrado el programa radial Punto de Corte, un medio menos, una menor democracia, más dictadura y más comunismo. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, mis amigos, seguimos en este recorrido por Arauca, conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos. Y bueno, en este momento estoy con un paisano que también es guariqueño, pero no de Zaraza, es de San Juan de los Morros. Héctor, bienvenido, gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, hermano, gracias a ti, es un placer conocer este bello país que nos está dando la oportunidad de acogernos y conseguirnos tantos paisanos guariqueños por aquí que estamos luchando desde acá afuera por nuestros valores y bueno, queriendo volver a nuestra patria. Eso es verdad. Bueno, nos conseguimos acá por una casualidad y tenemos muchos amigos en común. De hecho, el papá de Héctor es gran amigo de mi familia, amigo de mi papá también. Y se hace muy fácil conversar sobre la situación de Venezuela porque la hemos vivido muy de cerca. Héctor, coméntale a nuestra audiencia a qué te dedicabas tú allá en Venezuela. Bueno, aparte de ser empresario, tenía varios negocios allá en Venezuela. Tuve la desdicha, por decirlo así, de participar con el gobierno chavista, con el gobierno del presidente Chávez en su momento, muchas cosas buenas, no se puede negar. Chávez tenía muchas alternativas positivas, como tenía sus cosas negativas. Desgraciadamente, bueno, pasó lo que pasó con el presidente Chávez y llegó Nicolás Maduro y seguimos apoyándolo por un compromiso que nosotros pensamos que la revolución era socialismo real, pues, del siglo XXI. Bueno, posteriormente, bueno, hemos visto la situación crítica que el país, en el que el país se ha convertido, pues, ha estado, y por supuesto no pudimos nosotros decirle a Maduro, mira, nosotros seguimos apoyándote independientemente de lo que esté sucediendo, porque es una persona que no oye, no razona, o oye o razona a su conveniencia, pues. Y por eso, bueno, tanto yo como muchas personas estamos fuera del país. Tú tuviste que salir y pedir asilo, ¿no? Mira, no tanto como pedir el asilo, porque como te comenté, yo tengo mi esposa y la familia, mis hijos son naturalizados aquí, presentados aquí en Colombia, nacionalizados. Yo tengo la visa, y, o sea, no vi necesario, pues, porque yo pienso volver a mi país, pues yo no tengo que, como muchos solicitaron asilo por X circunstancias, pues, políticas. Yo lo veo desde otro punto de vista, porque yo sí tengo la voluntad de volver a mi país, yo sí tengo la voluntad de poner otro granito de arena para reconstruir nuestro país. ¿Aún estando Maduro en el poder? Mira, Maduro es Maduro, y Maduro es primero Maduro, segundo Maduro, tercero Maduro, cuarto Maduro, quinto Maduro, y lo demás no le importa. Vamos a estar claros.
No vamos a tapar el sol con un dedo. Las políticas implementadas por Maduro, de verdad, son como sacadas de un cuento de hadas, porque no traen nada constructivo, ni productivo, ni positivo para el país. Lo que ha traído es hambre, desnudez, quiebre de las empresas y la desolación del país. ¿Qué sientes tú que en algún momento, bueno, como tú lo has dicho, militaste en esa corriente política y hoy día el país está devastado, somos muchos los venezolanos que hemos salido en busca de nuevas oportunidades? ¿Qué sientes ahora cuando revisas y ves que, bueno, ese esfuerzo que quizás hicieron ustedes creyendo en una idea se ha perdido? Mira, muchas veces, como nos enseñaban en la iglesia, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, porque nosotros pusimos un granito de arena para eso. Nosotros apoyamos, quizás avalamos mucha sinvergüenzura creyendo en el proyecto, y de hecho, bueno, la inversión nuestra o las políticas nuestras, que nosotros pensamos que era una política llena de humanismo, que es lo que nosotros estamos proponiendo, era aceptada por ellos, pero no en ningún momento ellos hacían caso omiso a las propuestas de uno, que vamos a conciliar, que vamos a atender al pueblo, que vamos a escuchar la voz del pueblo, que sea el soberano el que indique qué debemos hacer. Y eso fue un día, 2 días, una semana, 15 días, un mes, y se olvidó. Aquí es lo que diga Nicolás Maduro y punto. ¿Tú militaste en el partido, ¿cómo se llama? En el movimiento del PSV o estabas en otra alianza? No, PSV. Yo, desde el primer momento, desde el año 92, bueno, estuvimos allí, jóvenes, muchachos ya, apoyando, que veníamos del Partido Comunista, del MAS, cuando era Partido Comunista, cuando era MAS, cuando era Bandera Roja. Y bueno, el conocimiento que tuvimos de un Hugo Chávez que estaba en contra de las políticas del gobierno, un Hugo Chávez militar, teniente, capitán quizás, que ya estaba planificando lo que estaba planificando, más nosotros íbamos por esa ideología, pero no sabíamos qué tan profundo era, sino hasta que se dio el golpe de Estado que uno dijo, coño, el hombre tiene la voluntad, pues, la tiene cuadrada. Pues. Y desde aquel por ahora, bueno, ese por ahora, no. ¿Tú crees que las condiciones en que está Venezuela se justifica o una salida que permita buscar enrumbar al país? Mira, la salida yo la veo particularmente lejos, no la veo cerca. Por acá lo que uno puede oír, los comentarios que le hacen los compañeros que están dentro del país, que nos podemos comunicar las informaciones, porque aquí no llega casi información, porque aquí la señal, por ejemplo, Telesur, que era la que nosotros podíamos ver para saber cómo se enrumbaba el país, cómo estaba el país, ya no está funcionando aquí en Colombia. Lo poquito que se puede ver por CNN y la información vía WhatsApp, pues vía redes sociales que nos envían. Pero de verdad, mira, la esperanza no se pierde, es la última que se pierde, como dicen. Pero yo creo que es un proceso largo, porque se ha tratado desde el 2016, no solamente la oposición venezolana, sino algunos países han tratado de salir de Nicolás Maduro, de metérsele para poder sacarlo, y no se ha podido. No se ha podido porque, desgraciadamente, en la unión está la fuerza. Si no nos unimos cada quien por su lado, no vamos a lograr nada. La piedra hay que darle por los varios costados para poderla partir. Si nos enfocamos en un solo lado, no la vamos a partir. Héctor, si en este momento surgiera, por ejemplo, Chávez a convocar y a llamar a la gente, ¿volverías a creer en Chávez? Un Chávez quizás del año 94, del año 98, del año 2002, pero quizás un Chávez después del 2006, 2007 para acá no creo, porque desde 2006, 2007 yo pienso que Chávez se le empezó a ir el gobierno de las manos. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchos políticos allegados a él hacían lo que le daba la gana, y él sabiéndolo o conociendo que era así, él les daba larga en sus cargos, pues en diferentes ministerios, en su gabinete, en las diferentes dependencias del Estado. Para prueba está que no es muy lejana, ni es un secreto para todos, pues, el movimiento de las empresas expropiadas que se le dio a esos dirigentes. ¿Y dónde están esas empresas ahorita? Empresas como Diana está quebrada, empresas que se han ido, las 5 zonas industriales que tiene Valencia, el 30% está funcionando, el resto está eliminado. Así están en las otras zonas industriales del país. O sea, esa política implementada, socialismo del siglo XXI, yo creo que nos terminó de hundir.
Héctor, un mensaje para el pueblo de Venezuela que nos está escuchando y nos ve por acá por Siempre Venezuela. El mensaje es, como muchos nos han catalogado a nosotros de cobardes, porque que huimos del país, que valientes y guapos son los que están ahí. Yo sí digo que valientes y guapos son muchos de los que están allí, pero nosotros no huimos porque queremos huir del país, porque queremos nosotros o darnos vida, como dicen muchos, están viviendo de lo que lograron sacarle al país y fuera del país. No. La lucha es fuerte. De verdad, mi amor, mi cariño y mi aprecio para todos esos compatriotas que están batiendo el barro, como se dice, sufriendo las penurias en nuestro país. Nosotros por acá no estamos cómodos. Nosotros por acá estamos luchando, sobreviviendo también, porque la xenofobia desgraciadamente ha sido fuerte para nosotros. Pero el mensaje es: sigan adelante. Pensemos que como hay un Dios en el cielo, como sale un sol todos los días y sale una luna en la noche que alumbra, llegará esa estrella que nos alumbre el camino y nos enrumbe a reconstruir nuestra patria. Bueno, mis amigos, estuvimos conversando con Héctor Rojas, guariqueño de San Juan de los Morros, quien en un momento militó pues en la línea del pensamiento de Hugo Chávez. Hoy fuera del país analiza y ve lo que está ocurriendo y nos envía pues este mensaje de fe y de esperanza. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Segundo reporte de Oliver Luyano desde el Arauca, Colombo venezolano. Seguimos con más informaciones aquí en Venezuela Siempre Venezuela. Y bueno, hay un detalle informativo importante y es el tema, obviamente, de la vacunación en Venezuela, un proceso que no avanza, que va muy lentamente y que sobre todo ha significado para el país una terrible frustración porque hemos visto cómo la segunda dosis de la vacuna no aparece por ningún lado, ni la Sinopharm, ni siquiera la Sputnik, mucho menos cualquier otro tipo de vacuna, ni siquiera la Abdala, tanto que patrocinaron la Abdala y tampoco aparece. Pero lo cierto del caso es que los venezolanos están perdiendo el primer ciclo de vacunación. Los primeros 600.000 venezolanos que se vacunaron contra el COVID-19 están perdiendo el ciclo de vacunación y la vacuna es cada vez más inefectiva mientras más tiempo pasa. Otra cosa importante, hoy Argentina anunció la fabricación, que a partir de esta semana empiezan a fabricarse 3 millones de dosis de vacuna en su propio territorio. Ya se cumplió entonces la instalación de la fábrica de Sputnik en el territorio argentino y bueno, los argentinos pues ya van en vías de tratar de solucionar su problema. Pero Venezuela, que se llena la boca diciendo que es el principal aliado de Rusia en América Latina, ha visto cómo ni le cumplieron los rusos entregándole las vacunas, ni se perdió esa platica porque todavía no ha sido efectiva, ni han cumplido las metas de entrega de vacunas, ni hay fábrica de vacunas Sputnik en Venezuela como hace más de un año lo dijeron en un acto oficial de esos rimbombantes que a ellos les encanta hacer puro bla bla y nada de efectividad. Lo cierto del caso es que el plan de vacunación está palo abajo y Venezuela sufre porque no tiene vacunas. Y en Barinas, el gremio de enfermería pues denunció el acoso laboral en la Defensoría del Pueblo. Este gremio de enfermería en el estado de Barinas ha solicitado el día de hoy ante la Defensoría del Pueblo que cese el acoso laboral por parte del Estado venezolano. El solo hecho de pedir que se cumpla el artículo 91 de la Constitución Nacional, que se garantice que todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí, su familia y las necesidades básicas. Yani González, presidente del Colegio de Profesionales de Enfermería de esta región, ha encabezado la comisión que solicitó, entre otras peticiones, la libertad plena del colega Ana Macuare del estado Anzoátegui, quien está detenida desde el pasado 21 de julio por pedir mejoras socioeconómicas y un plan de vacunación masivo anti-COVID para todos los ciudadanos. Asimismo, también el gremio exigió la celeridad en el proceso de la vacunación masiva para la población barinense para detener los contagios y las muertes causadas por el COVID-19. Bueno, y para finalizar, en Venezuela se ha presentado caída de consumo en casi todos los rubros de alimentos. Vean lo siguiente. De 25 kilos de carne en promedio por persona que se consumía en el año 2014, hoy se consumen 8 kilos por persona.
De 10 millones de litros de leche diarios que se producían en Venezuela, hoy solo se producen 3,2 millones de litros. De 120.000 toneladas mensuales de harina de trigo que se consumían en Venezuela, hoy solo se consumen 35.000 toneladas. De 35.000 hectáreas sembradas de cítricos, solamente queda el 5%. Estas son estadísticas de terror porque narran cómo un país ha perdido la soberanía alimentaria precisamente en un gobierno que dice que está luchando por la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria de Venezuela viene en alimentos de Turquía, en alimentos de México, en alimentos de Argentina, en alimentos de China, y los venezolanos, los productores agrícolas venezolanos, agropecuarios venezolanos, palo abajo. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre en Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM, La Voz del Arán Colombia 1400 AM, Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecer en Control Master a Alex Meneses y a Roberto Alexis Rojas, al señor Víctor Márquez, Gabriela Parra, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.